palabra. Dios me los bendiga. Sí. Gracias te damos, amado Dios. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu bendición. En esta hora te pedimos que nos sigas hablando, enseñando y nos sigas mostrando tu voluntad y tu palabra haga mella, haga un camino, un barbecho en nuestra mente, en nuestro corazón, en esta palabra del libro de Santiago, la segunda parte, a partir del capítulo 3. Que tú nos hables, que tú nos enseñes y tú en todo momento nos lleves, Padre, a llevarlo a la práctica y recordemos que toda palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras es dada por ti a través de tu precioso Espíritu Santo. No es para juzgar, no es para criticar, no es para condenar, es para aprender, para reivindicarnos, para hacer un giro de 180 grados y corregirnos en nuestro hablar, en nuestro comportar, y como lo menciona hoy en el capítulo 3 de la carta a Santiago, de la lengua, que tú nos hables y nos enseñes a todos, empezando por nosotros como maestros y terminando por ustedes, alumnos presenciales y conectados. Que Papá Dios, su Espíritu Santo nos hable a todos. Bendecimos a la maestra Isa González, que va a impartir esta clase junto con la pastora Rosario Orduña. Úsalas, Padre, bendice sus vidas, úngelas de los pies a la cabeza, habla Espíritu Santo a través de ellas. Lo que tú tienes en esta tarde para tu iglesia, para los alumnos conectados y presenciales. A ti es la honra y la gloria. Amén, amén y amén. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario que sean afligidos en diversas pruebas, por un poco de tiempo. Y cuando tengo una prueba y una situación difícil, diga, ay, Señor, gracias, porque es por un poco de tiempo. Nomás quiero aguantar y enséñame que yo pueda pasar esta prueba, porque es un corto tiempo. A veces nos desesperamos. ¿Quién no se ha desesperado así de que, oh, ya no veo, ya quiero ver la salida? Bueno, por un poco de tiempo. Yo nomás pienso en la eternidad, Señor, cuando yo te vea, ni me voy a acordar de esto, ni me voy a acordar. Entonces dice también que nos alegremos, dice, en lo cual vosotros os alegréis, porque aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, hablando del oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que cuando venga el Señor y Él ponga a fuego todo lo que usted ha hecho, sea hallado puro, todo lo que usted ha hecho. Dice, y entonces cuando el Señor vea todo lo que usted ha hecho, que sea alabanza, gloria y honra para Él. Amén. Dice que Pablo nos habla sobre la fuente de nuestra salvación. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? Cristo, muy bien. Dice, el resultado de nuestra salvación es el nuevo nacimiento. Y recuerda cuando aquella persona le dice a Jesús, Señor, pero ¿cómo siendo ya adulto voy a volver al vientre de mi madre? Así no es, ¿verdad? Él nos hace una nueva criatura. Y aquí es donde radica, mis amados hermanos, la maravillosa manifestación de la obra redentora de Cristo. Porque mire, una persona adulta viene viciada con muchas cosas, con adicciones, con malas costumbres, etcétera, todo lo que aprendió, toda la carga de pecado. Viene a Cristo y es transformado y lo primero que dice a la gente, ¿pero qué te pasó? ¿Sí o no? ¿Cómo se explica usted que una persona que tiene 20, 30, 50 años con una vida desastrosa viene a Cristo y de pronto ya es otra persona? Habla, camina, se conduce diferente a la forma antigua de vivir. Eso lo hace el poder de Dios. A esto hermoso se refiere sobre el nuevo nacimiento. La consumación de la salvación, el gozo de la salvación y el ministerio de la salvación. Número 2, el que nos enseña la carta de Pedro, que debemos sufrir por causa de la justicia. La exhortación es, dice en Primera de Pedro 1, capítulo 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y entiéndase como autoridades y potestades las que están en los cielos y las que están en la tierra.
Y este pasaje nos habla sobre la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Debemos vivir los en nuestros pecados. Es la consecuencia del pecado del primer hombre, de Adán y Eva. Y por causa de ellos tenemos herencia de muerte, pero así como entró la muerte por un hombre, dice también por un hombre vino la redención, la salvación, nuevamente comunión con el Padre. Pero no es como yo espero, ya recibí a Jesús, ahora todo va a ser perfecto. No es así, porque tenemos que pagar el precio de haberle desechado. Y estamos hablando de toda la humanidad desde Adán. ¿Cuándo se va a cumplir o va a romperse esa maldición que cayó sobre toda la humanidad? Cuando Cristo venga y se ha renovado el cielo y la tierra, y dice, y vio un nuevo cielo y una nueva, y vio la gran ciudad. ¿Se imagina qué maravilloso? Vamos a llegar a Apocalipsis. Qué maravilloso esto. Cuando entonces Cristo se ha manifestado en su segunda venida, venza al enemigo y entonces reinemos con él, ahí es donde usted y yo ya habremos dejado toda lágrima, todo lloro, todo sufrimiento. Hasta entonces, ahorita no, porque ahorita usted y yo le conocemos, pero el resto del mundo que aún no le conoce, todavía necesitan venir al conocimiento de la verdad. Y hasta que todos hayan escuchado sobre él, entonces vendrá. Y tan es así que lo sabe. Y ni siquiera nos ha dado ni una fecha ni una hora. Y cualquiera que empiece a calcular, no que por ahí del año tal, no diga mentiras, hombre. Él vendrá como un ladrón en la noche, seguro. Aguante ahí en su casa en los 365 días del 2024 porque por ahí le voy a caer. No es cierto. Eso no pasa. No nos avisa ningún ladrón. Ellos están acechando y ven una oportunidad ahí. Pero Jesucristo no está acechando, Él está esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el proceder requiere de voluntad. Es decir, que quieran hacerlo. Ahora, el bosquejo, en la parte número 3, la otra porción que nos habla o de que nos enseña esta carta es sufriendo por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad que no? Pero aunque no nos guste, debemos estar dispuestos. No es que yo diga, ay, quiero sufrir por Jesús, de veras que sí. No, no quiero, pero debo estar dispuesto. ¿Sí me explico? Así nada de que, ay, sí, señor, de que quiero como unas 20 pruebas para este año. No, 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 nadie está haciendo peticiones de ese tipo, pero sí estar dispuestos a que si se presenta la prueba, el nombre del Señor sea glorificado en medio de eso. No sé si me estoy explicando. ¿Verdad que se entiende la diferencia? Nadie nos garantiza que este cuerpo nunca se va a enfermar. ¿Cómo se explica que grandes hombres de Dios han muerto de cáncer, de leucemia, de cosas tremendas? Y hay mucha ciencia, hay mucha tecnología y grandes cosas, y aún así hicieron todo, tenían todos los recursos y aún así perdieron su pelea física, no el espiritual, porque el espiritual, oiga, ya están durmiendo, ellos ya la libraron. Amén. Y están esperando la resurrección. Ahora bien, ¿cómo se explica que todos los apóstoles o todos los seguidores de Cristo murieron en el Coliseo Romano, murieron aserrados, quemados como antorchas, etcétera? ¿Por qué? Porque por causa de Cristo hay sufrimiento. Ninguno de nosotros en nuestro país, creo yo, al menos de los que estamos ahorita aquí reunidos, salvo que alguien me diga lo contrario, hemos sufrido persecución, acecho, ni nada. Porque lo más que nos ha pasado, al menos en mi caso, es que un borrachito en la colonia nos andaba correteando con el machete porque andábamos haciendo evangelismo en la calle de su casa. Pero de ahí no pasó porque salió la esposa y lo aplacó, ¿verdad? No más, no pasó a mayores. Sin embargo, ninguno de nosotros nos han metido a la cárcel, ni azotado, ni nada de esto, ¿verdad? Ahora, sufriendo por Cristo, dice la conducta en vista de la inminente venida del Señor, necesitamos mantenernos santos, sin mancha. Es como que usted tiene su vestido nuevo y dice, voy a ir a una fiesta y no quiero ensuciarme ni que se me arrugue, ¿verdad?
Tú que ponen su traje nuevo los caballeros, su corbatita bien planchada, su camisita, y dicen que no me ensucie, porque vamos a un lugar especial y es un evento especial. Así nosotros estamos esperando las bodas del Cordero y tenemos que mantener nuestras vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Ahora, glorioso privilegio de sufrir para Cristo, mis amados hermanos. Cualquier sufrimiento no es agradable, pero sí es por causa de Cristo que su nombre sea glorificado. Porque si tendríamos que sufrir igual y padecer en este mundo sin Él, mejor con Él y con una esperanza. Amén. Ahora, las exhortaciones finales de esta primera carta nos dice así que Pedro destaca que debemos recordar que Cristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. No dice que no va a haber sufrimiento, está diciendo que tenemos esperanza. Amén. Dice, en medio del sufrimiento, así como también nuestro ejemplo de cómo permanecer firmes y fieles en tiempos difíciles. En el capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si dice humillados, ¿qué entiende? Postrados en el piso, rendidos a su autoridad. Dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando yo quiero, es cuando fuere el momento, el tiempo de Dios, en su voluntad, echando fuera vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuál se dice que es la enfermedad del siglo? La ansiedad. Y la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es el desbordamiento de los pensamientos sin control. Es decir, yo me estoy anticipando a lo que está por venir, que ni siquiera sé si va a suceder como yo me lo imagino, y ya me estoy imaginando una serie de supuestas acontecimientos que no han llegado y que podrían jamás llegar. No sé si me explico. Entonces, la ansiedad surge de que yo quiero tener el control de esto, de aquello y de lo otro, pero como no puedo tener el control, entonces yo me preocupo porque qué tal que si pasa esto, aquello, lo otro y lo demás. Ajá. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Sujetado a nuestros pensamientos y llevarlos a la voluntad de Cristo. Pero como somos unos desordenados, entonces andamos todos ansiosos. Aún los cristianos, ¿cómo se explica que los cristianos pueden padecer ansiedad y que siento que me falta el aire y yo no sé qué y no sé qué? ¿Por qué? Porque no rendimos nuestro pensamiento a la voluntad de Cristo, porque la ansiedad son pensamientos desordenados que no tienen control y se van y se van y se van y andamos ya, bueno, ya hicimos 20,000 cosas. No es una enfermedad, no está tipificada como una enfermedad mental, es un trastorno. Un trastorno es aquello que surge de repente y te pone de cabeza la vida y entonces ya no puedes vivir de la forma normal. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es una enfermedad, no es orgánico, no es del cerebro, no es de las emociones, es porque yo no tengo dominio propio. ¿Ja? Y como el mundo está sin Cristo, pues, ¿qué cree? Ya la recuerden que esa ansiedad en la cara, bueno, porque yo he visto personas que por la misma ansiedad. Así es, así es. Se pierden el control de su organismo también, entonces tienen ya somatizada, que quiere decir esto, que al estar bajo mucho estrés, mucha ansiedad, entonces nuestro cuerpo, como estamos pensando así, no podemos detenerlo, nuestro cuerpo segrega otras hormonas, otras sustancias químicas de nuestro cerebro que obviamente se van al torrente sanguíneo y andan, ¿a dónde va la sangre? A todos los órganos y se nos enferma el estómago, el riñón y bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque hay exceso de cortisol y entra la desesperación y ya me duele el estómago, siento taquicardia, me falta el aire, me pongo rojo, me salen ronchas, me da psoriasis, me pica esto, se me cae el pelo, me salen manchas, no sé si me como las uñas hasta el codo, bueno, todo puede pasar. ¿Por qué? Porque no detuvimos nuestros pensamientos y los llevamos cautivos a Cristo. Porque no es una enfermedad la ansiedad, mis amados hermanos, es desorden. Es desorden. Entonces, cuando venga un hermano, una hermana conocida que le diga, ay, es que no puedo dormir, me falta el aire, me siento, me acuesto, todo me da.
A ver, siéntate. ¿Qué está pasando? ¿Qué te preocupa? La palabra de Dios dice esto y se acabó. Y si no queremos entender, pues sigamos padeciendo. Pero ya no es por Cristo, ya es por mi desorden. Ahí ya no padecemos por Cristo. Me da mucha pena, pero ahí ya no. Por eso a veces la gente se enoja y dice, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay trata de personas? ¿Por qué hay secuestro? Por la ausencia de Dios en la vida de las personas. Porque el dinero no le hace daño a nadie. Le hace daño el amor al dinero y querer obtenerlo bajo cualquier circunstancia. Es las personas sin el temor y sin amor a Dios, por consecuencia, carecen de afecto natural, es decir, de preservar la vida de cualquier otra especie. No sé si me estoy explicando con esto. Entonces, a veces juzgamos o queremos culpar a Dios y en realidad no tiene nada que ver así, es nuestra propia concupiscencia. Nos dice Pablo que debemos recordar que Cristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Así como como nos enseña a permanecer firmes y fieles. Vamos a ver la segunda carta de Pedro. Y el autor sigue siendo Pedro y probablemente 6 años después de la primera, en el año 66 después de Cristo. El marco histórico, es decir, el contexto social que había en ese momento, nos habla que era lo que estaba viviendo la iglesia. Bueno, en el año 66 aproximadamente, la iglesia enfrentaba no solo la persecución desde afuera, sino que esta vez Pedro, poco antes de morir, habla de otra amenaza crucial, la falsa enseñanza dentro de la iglesia. ¿Por qué creen, mis amados hermanos, que nuestro pastor Raúl Sumaya en particular, verdad, por si hay de algún otro lugar que no sea nuestra congregación, nuestro pastor Raúl Sumaya, ¿por qué cree que siempre le dice estudie? Vaya al nivel 1, vaya al nivel 2, vaya a las clases especiales, vaya a 12 pasos, a abrazando la fe, al primer curso de inducción, vaya a Doulos? ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros no conocemos al único Dios verdadero, si no conocemos su sana doctrina a la luz de la palabra, vamos a inventarnos nuestro propio asunto. Porque dicen que cualquier texto sacado de contexto nos sirve a cualquiera para armar un pretexto. Entonces, así empiezan las falsas doctrinas, así empiezan las herejías, así empieza apostatando de la fe, porque entonces yo tengo una pregunta, una duda, no me es respondida a la luz de la palabra, sino conjeturas de este y aquel, y no vamos a la fuente, que es Cristo. Entonces empezamos a hacer nuestras propias ideologías y terminamos lejos de Cristo. Y entonces el pasto del otro lado se ve más verde y terminamos todos empachados, ¿verdad? Necesitamos ir a la fuente que es Cristo. Ahora bien, es importante que conozcamos que hay falsas enseñanzas. ¿Cuál sería una falsa enseñanza hoy día? No tengas hijos, no te cases. Primero diviértete, pasea, disfruta, bla, bla, bla. No te cases tan joven. ¿Para qué? No tengas hijos. Eso no es lo que el Señor, salud, mi hermano, no es lo que Dios enseñó. Mande. Es una enseñanza egoísta que va en contra de los principios de la palabra. ¿Qué dijo el Señor? Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Habla del matrimonio, no habla de que nos juntemos a ver si funciona y luego bye, si no queremos. No, habla de que no se separa, lo que Dios une, no lo separa el hombre. ¿Qué más nos enseña la palabra? ¿Qué más nos dice? Que tengan hijos y se multipliquen. No dice, cuando ya haya sobrepoblación mundial, ahí le paran. ¿Verdad que no dice eso? No. Nunca dijo. Nada, nunca dijo también que bla, bla, bla y un montón de cosas. Pero esas son dos cosas que están filtradas en la iglesia y que se ven como buenas. ¿Y cuántos años tiene? No, pues 35 y ya no está casada. No, yo no me quiero casar. Ya después, y no quiero tener hijos. Entiendo si tiene una condición clínica que le es imposible tener hijos o que es preferible no exponer su vida o cualquier otra condición, qué sé yo, pero nada más porque lo digo yo y no quiero, no es una enseñanza bíblica. Para empezar,
entre otras muchas ideologías que se han filtrado en la iglesia, como el divorcio. El divorcio para los hijos de Dios no es una opción. A veces pensamos que si el mundo lo hace, pero como ya somos modernos, ya estamos en el siglo XXI y pues la Biblia es muy arcaica, mis amados hermanos, no es así. Todo lo que usted está viendo ya está escrito, ya sucedió, otras generaciones ya lo vivieron y la palabra dice que es para nuestro ejemplo. Y usted ha visto lo que le ha pasado a cada uno de ellos en esos sucesos. Entonces, mejor guardémonos y no querramos ser más sabios que Dios, porque eso no es posible. Él es el creador, el hacedor de todo lo visible e invisible. Amén. Dice el acontecimiento, nos habla también del acontecimiento de los últimos días. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si yo no sé y quiero saber, voy a la palabra. Por ejemplo, hace unos días me preguntó una persona, hace como 2 semanas, si yo me muero y me creman, ¿Dios va a saber dónde estoy? Por supuesto, Él es Dios. Ajá. Pero si me queman, hay un problema, entonces me pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia no habla con respecto a la cremación de un cuerpo que fallece, que pierde la vida, que ya se murió y que deciden los familiares cremarlo. La Biblia no tiene una enseñanza específica sobre eso. ¿Qué nos dice Dios con respecto a un cuerpo pasado por fuego? Es solamente cuando se ofrece un sacrificio a un ídolo. No podemos pasar a nuestros hijos por fuego, ni por un fuego simbólico, ni mucho menos sacrificarlo a un ídolo. Recuerden que antes, hace muchos años, había pueblos que sacrificaban niños y doncellas vivas y las quemaban al dios Moloch. Se las ofrecían en sacrificio. De hecho, hay un dios que tiene una forma de perro y que tiene como un hoyo en el estómago, un horno, y tiene los brazos así, entonces se retraía una plancha adentro y es como si se lo tragara en el vientre y tenía fuego y ahí se requemaban. Ahí se quemaban en ese horno. En otros lugares, pues las ponían sobre una hoguera, sobre un altar y los quemaban vivos para ofrecerlos en sacrificio. De hecho, algunas culturas prehispánicas hacían sacrificios, no quemaban a la gente, primero la mataban, o sea, le quitaban la vida y luego ya la quemaban. Pero otras culturas como paganas, como en el Medio Oriente, las ofrecían vivos, ¿no? Y se oían los gritos y el sufrimiento era literalmente el sacrificio que ofrecían. Hoy día, hasta hoy día, se sigue pasando a algunos hijos por fuego, es decir, hacen un círculo de fuego, rituales en la brujería, hechicería, santería y no sé qué tanta cosa. Eso no está permitido. Ahí Dios sí es bien específico, pero en cuanto a la cremación, no hay nada así. Imagínese qué pasa con las personas que por algún accidente mueren cremados. Dios sabe dónde están, calcinados y no hay restos. Dios va a levantar, dice, el Seol, el mar, todos entregarán sus muertos. Así que eso sí, eso ya va de acuerdo a las decisiones de cada persona. Ajá, y las finanzas del momento, lo que sea. No. Si una persona por decir no quiere que la creen, la verdad que todavía esté viva. Y dice, no, es que si yo me muero, no quiero que me crean, pero nunca en su vida compró el terreno. No se preparó. No se preparó, entonces a lo que la queda expensas de la familia. Queda expensas, sí. Claro que ya cuando uno le promete y si uno tiene cargo de conciencia y si para ustedes como para mí una promesa siempre se cumple, es decir, si yo le dije, por ejemplo, mi mamá me dijo, hija, cuando construyas arriba no pongas bloc pesado, pon bloc delgadito y que no pese. Y mi papá me dice, pero tu mamá no va a ir a ver porque estaba enferma y ya estaba en cama y yo le dije, pero se lo prometí. Y para mí cumplir una promesa es más importante que no hacerlo. Entonces, si yo lo prometo, lo cumplo. Si yo le prometo a una persona, te voy a enterrar, no te voy a cremar, sin pensar como lo hizo un
un caudillo de Egipto, de Israel, que le dijo, Señor, la primera persona que salga a recibirme, yo te la voy a ofrecer, y era su hija, y a veces hablamos a la ligera. Entonces dice, oye, prométeme que no me vas a cremar. No sé si pueda cumplir esa promesa, ¿verdad? Porque los tiempos, las finanzas de la familia, eso implica, ¿verdad? Pero a eso ya depende de cada familia, ¿verdad? Pero la Biblia específicamente nos habla de lo que ya les decía con respecto al fuego, y en cuanto a la cremación, no hay una enseñanza tajante como tal, ¿verdad? Ahora bien, mande, no sería un problema, ¿no? Porque a final de cuentas, todas las personas que, imagínense, aquellos que se las comió un tiburón, aquellos que los arrastró un cocodrilo y no los encontraron, que fueron, etcétera. Sí, entonces hay muchas condiciones por las cuales una persona puede perder la vida y no recuperar el cuerpo. Así que usted no tenga paz. De donde estemos, Dios nos va a levantar. Amén. El contenido dice, trata el peligro dentro de la iglesia sobre las falsas doctrinas. Pedro los amonesta y los pastorea. Además, nos da una descripción gráfica de los falsos maestros. Recordemos, mis amados hermanos, otra vez, amonestar y pastorear. Nosotros somos llamados a hacer discípulos, no a atraer nuevos creyentes. Es decir, que venga, reciban a Cristo y se acabó. No es suficiente. Voy a hacer discípulos. Me voy a encargar de educarlo en la fe. Amén. Ahora, bosquejo, ¿qué sería esto? Bueno, primero es la exhortación a crecer en la gracia y conocimientos divinos. No vamos a aprender cualquier cosa. Venimos a aprender la palabra. Y dice, como dijo Pablo, yo he puesto un fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Ahora vea cada uno, dice, cuide cada uno como sobre edifica, es decir, cómo vamos a continuar creciendo y madurando en la fe. Ahora dice también, amonestarnos en contra de los falsos maestros. ¿Usted cree que haya falsos maestros en la iglesia hoy? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Dice que habrá otros que comen y se recrean en sus errores. Aquí nos da un pasaje del capítulo 2, versículo del 1 al 27, y dice el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hay gente en la iglesia que se dice cristiano, pero no lo es. Por eso necesitamos tener mucho cuidado. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Recuerde a Balaam, Balaam conocía a Dios y sabía que era lo que no tenía que hacer, y ahí va. Porque le llamó la atención lo que pagaban por maldecir al pueblo. Tan es así que se le tuvo que echar el burro y hablarle y decirle, oh, ¿me explico? Que al burro le hablara porque él no entendía. Dijo el pastor Gille Ávila, si el burro entró al arca, no me va a decir que usted se va a quedar abajo, ¿verdad? Entonces el burro le hablaba a Balaam y él nomás no entendía. A veces nosotros, mis amados hermanos, conocer la verdad, pero andar sin comunión, aún sabiendo, dice, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice en el libro de Santiago, le es contado por pecado. Lo acaban de ver hace ratito en la clase anterior, ¿sí? Ahora dice, ¿cuál es la importancia de segunda de Pedro? Dice, esta carta nos da pautas para ayudarnos a detectar las falsas enseñanzas. Ahora bien, ¿hay falsas enseñanzas? Pues sí, por supuesto que lo hay. Y si nosotros no cuidamos nuestra comunión con Dios, si usted y yo no leemos la palabra, no oramos, no compartimos con otros hermanos en la fe, vamos a agarrar monte y vamos a regresar empachados, de veras, diciendo y pensando cosas raras, porque siempre, mis amados hermanos, olvidamos lo que la palabra nos dice, algo bien simple, las malas conversaciones corrompen. Y a veces se nos hace cualquier cosa platicar con una amiguita impía, se nos hace cualquier cosa
platicar con la comadre de antaño que no ha querido nunca nada con Dios, pero nos vamos al café con la hermanita no de la religión, ¿verdad? Con la comadre, la qué sé yo, y no quiere que le contemos nada de Cristo, pero ella sí nos quiere contar toda su basura. No, mis amados hermanos, no podemos, porque así se nos filtran malos pensamientos, malas ideas, malas corrientes que van en contra de la voluntad de Cristo, porque es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno, porque aún tenemos este cuerpo que está diseñado, que está preparado, no fue diseñado para pecar, pero al no tener a Dios y no tener el control ni dominio propio, entonces su naturaleza pecaminosa lo lleva a pecar. Dice la palabra, en el libro de Romanos ya lo vimos, que dice que el pecado, aunque mora en mí, ya no me gobierna. Amén. Y no prestes, dice, tus miembros al pecado. O sea, ¿quién lo va a hacer? Yo. Si me gusta el chismecito, ya estoy usando mis orejitas para ver qué dijo, qué dijo, qué dijo. No prestes tus miembros al pecado. Si aquello que le gustaba a uno que no eran uno, ay, qué bonito, pues si aquí nadie lo quiere, me lo llevo para mi casa. Entonces no prestes tus miembros al pecado. No, ¿me explico? Vamos a ver la siguiente, es Juan, ¿verdad? Sí. Vamos con Juan. No sé por qué tiene este diseño, mi computadora no me deja ponerle aquí. No carga tan rápido. Ok, vamos a ver. ¿Mande? Sí, ya se empezó a ver, pero no me deja aquí poner la imagen completa. Pero bueno, a ver si aparece. Ah, y aquí está, mírelo. Ya está, ahora sí. Ajá. ¿Listo? Vamos a ver, Juan. ¿Se acuerda quién escribió primera, segunda y tercera de Juan? ¿Quién dice ahí? Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, llamado también hijo del trueno. Ajá, el chiquitín. Dice introducción. Esta es una carta afectuosa de un padre espiritual a sus hijos en la fe. Ajá, en la cual dice, nos exhorta a cuidar la piedad práctica que trae comunión con Dios y evitar este tipo de religión donde las acciones no van acorde con lo que uno profesa. Recordemos que en los evangelios anteriores, en las lecciones anteriores, vimos cómo había cristianos maduros y cristianos carnales. ¿Cuáles son esos cristianos carnales? Esos que se arrepintieron, recibieron a Jesús, pero no obedecen la palabra. No han madurado lo suficiente como para servir a Dios, como para sufrir por el evangelio, como para discipular a otros y como para que el nombre de Dios sea glorificado en sus vidas, porque siguen viviendo para él yo. Ahora bien, el autor es Juan, dijimos, y probablemente dice fue escrito en el año 85 al 90 después de Cristo. El marco histórico es bien, los acontecimientos de esa época en esos años eran los siguientes. Dice, los creyentes del siglo I necesitan bastante guía para distinguir la verdad de la falsedad y la herejía de la ortodoxia. Juan formuló varias pruebas, la vida justa, la demostración del amor, la cristología correcta como evidencia de una profesión cristiana genuina. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien facilito. Dice, él nos enseña a distinguir la verdad de la falsedad. Ustedes saben, mis amados hermanos, que hay falsos maestros que nos van a enseñar ideologías raras. Tan es así que existe la santería que mezcla lo pagano, lo oscuro, con el conocimiento de Dios. Y es que hay Diosito para acá y Diosito para allá, pero nada que ver con las cosas que están practicando. Se desconectó. Y entonces dice el marco histórico, ¿quién lo puede leer? Marco histórico, alguien que lo lea fuerte. Los creyentes del siglo I necesitaban bastante guía para distinguir la verdad de la falsedad y la herejía de la
ortodoxia. Ortodoxia, ajá. Ajá. Juan formuló varias pruebas. Y era esta demostración. Ay, perdón. Ok, ahí está. Demostración del amor. Y cristología correcta como evidencias de una profesión cristiana genuina. Genuina. Recordemos, mis amados hermanos, una vida justa, la demostración del amor. La cristología correcta quiere decir que Cristo sea el centro de todo lo que nosotros hacemos. Y una cosa bien fácil, cuando dices que no sé qué hacer, pregúntese, ¿qué haría Jesús en mi lugar en esta situación? ¿Cómo le respondería a la vecina, a la comadre, a mi suegra, a mi hijo? ¿Me explico? ¿Qué le diría Cristo a mi amigo en este rollo que me dice, oye, ¿tú qué opinas de tal cosa? Ahí, ¿qué diría Jesús? Y cuando nos preguntamos qué haría Jesús en base a lo que conocemos del amor de Dios y de lo que Él nos pide en su palabra, ya no nos perdemos, ya no vamos a andar errando como dando palos en el aire, quién sabe por dónde. ¿Sí me explico? Porque si yo me pregunto qué haría Jesús y Jesús la única intención que tenía era obedecer al Padre, agradar al Padre, entonces no me pierdo, no hay para dónde. Por eso a veces le pregunta y dice, pero ¿por qué se alejan de Cristo? Porque perdemos de vista la verdad y la verdad es Cristo y Cristo solo deseaba agradar y honrar al Padre. Y entonces si yo tengo a Jesús en mi corazón y la mente de Cristo y deseo hacer lo que Cristo hacía, que era honrar al Padre, entonces no tengo nada que ir a hacer al mundo otra vez. ¿Sí me explico? O me voy a ir a buscar otra iglesia. Mira, la iglesia que vaya no es perfecta y si la encuentra le echamos a perder. Mejor no hay que ir, aquí nos quedamos. ¿Sí me explico? Y aquí a ponernos a cuentas con Dios todos los días. Dice la introducción, esta es una carta afectuosa de un padre espiritual a sus hijos en la fe. Los exhorta a cuidar la piedad práctica, o sea que lo que nosotros sabemos lo tenemos que vivir. Dice, que trae comunión con Dios y evitar este tipo de religión donde las acciones no van acorde con lo que profesamos. Yo no hago buenas obras porque quiero ser salvo. Yo soy salvo y por eso sí o sí tenemos que hacer buenas obras. Y no se necesita tener mucho dinero para decir, ay, es que voy a ir a hacer tal cosa. No, mis amados hermanos, en lo que tiene, con lo que puede, con eso agrade y honre a Dios. No tengo dinero para dar, pero puedo venir un día más temprano y ayudarle a los sugieres a lavar los baños, a barrer la banqueta, a limpiar los vidrios. No tengo que donar ni nada, ni puedo, pero tengo tiempo y sé que una hermana está enferma y tiene a su familiar en el hospital, pues voy y le digo, hermano, yo te ayudo, me quedo una noche, me quedo un ratito, ve a tu casa, duerme, descansa, báñate y vienes mañana, yo te cuido hoy. O te cuida tu bebé para que vayas al doctor o para que encuentres trabajo y luego lo metes a la guardería. ¿Me explico? Hay tantas cosas en las que podemos servir que nos limitamos solamente a pensar que siempre nos están pidiendo dinero y no es así. No es así. Hay muchas cosas en las que usted puede colaborar. Yo no tengo nada más que dar, no trabajo, estudio, pero soy bueno en ciencias o en mate o a lo mejor en español o en inglés. Pues le doy clases gratis a unos chavitos de la iglesia que no tienen dinero para pagar clases extras y andan medio matados en la escuela. Les ayudo. Invierto mi tiempo en ofrendar para Dios los dones y talentos que yo tengo. A veces creemos que necesitamos recursos financieros y no es así. Los dones y talentos que tú posees, los ofreces a Cristo. Las cosas que puedas hacer un pastel, dónalo un domingo para que lo vendan y haya ofrendas. Tú no puedes vender, te da vergüenza vender, no sabes vender. O haz un pastel o lo que tú eres bueno y dónalo para que otro lo venda y haya recursos. No siempre es dinero, mis amados hermanos. A veces tenemos un concepto erróneo de cómo puedo servir a Dios, pero es de muchas maneras y ni siquiera es de que todo el mundo me vea. Yo puedo ir y ayudar a alguien que esté en necesidad, incluso a un amigo, a un vecino, a un familiar que no conoce a Cristo, pero tiene una necesidad. Yo puedo sembrar el amor de Dios de estas formas tan poco ortodoxas o poco conocidas, pero la iglesia debe ser conocida por eso, por las buenas obras que hacemos sin esperar nada a cambio, solo para que el nombre de Dios sea glorificado. El tiempo dijimos que era probablemente en los años del 85 al 90. ¿Cuál era el propósito? Dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas doctrinas.
El versículo clave es el 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios, perdón, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuáles son las palabras clave? Comunión y amor. Sin comunión no podemos ser santos, hermanos. No crea que por venir a la iglesia cada domingo religiosamente sin faltar, el miércoles y qué sé yo, porque le doy clases a los niños, porque doy clases en doblos, porque canto en la alabanza, porque sirvo, no sé, donde le guste y no fallo, ya la hice. No, si no tenemos comunión, no podemos demostrar las obras. Así que todo lo que hagamos cuando sea pasado por fuego y Cristo venga, tiene que ser hallado como oro y pasar la prueba. Porque no es de, ay, Señor, recuerda lo que dice Apocalipsis, en tu nombre yo hice. Pues sí, pero no te conozco. Contenido, Juan emplea afirmaciones breves con palabras sencillas y presenta contrastes agudos. Luz y tinieblas, verdad y error, Dios y Satanás, vida y muerte, amor y odio. El reino de los cielos y el de las tinieblas. Nos habla que Dios es luz y la luz representa lo bueno, lo puro, verdadero, santo y confiable, mientras que las tinieblas representan el pecado, lo perverso. La luz expone todo lo que existe, ya sea bueno o sea malo. Dice, Dios es amor. Segunda parte, dice que la vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. ¿Cuál es la intención del Hijo de Dios, de los cristianos? Parecerse a Cristo. A los cristianos se les empezó a denominar así a mediados de la iglesia primitiva porque la intención era burlarse de ellos y decir que parecían primeros, que parecían imitadores de Cristo, que parecían Cristos chiquitos, haciendo lo que aquel por el que habían muerto en la cruz y querían seguir imitándolo. Por eso cristiano es un Cristo chiquito, imitador de Cristo, o un imitador de Cristo, como lo busque usted, esos dos conceptos le pueden aparecer. Dice, este proceso no será completo hasta que le veamos cara a cara. Mis amados hermanos, nosotros, la gente se va a burlar diciéndonos, ay, sí, muy santo. La palabra de Dios dice que sí, porque yo tengo que ser santo para ver a Cristo. Lo que sí le puedo decir es que vamos a fallar, pero no estamos buscando vivir fallando o vivir pecando. Yo no voy a mentir. Si se me presenta la oportunidad, ando lejos de comunión, no tengo la comunión con Dios, no me he guardado, puedo fallar y puedo mentir, aunque no sea algo cotidiano en mí. Si yo me descuido, puedo fallar, pero una vez que me doy cuenta, me tengo que arrepentir y no volverlo a hacer. No vivir mintiendo hasta perfeccionar la mentira. No sé si me explico. Entonces, ocasionalmente pecamos, sí, pero lo importante de esto es arrepentirnos y no volverlo a hacer. Ahora, vivimos una vida desordenada antes de venir a Cristo, ya no hay condenación. Dice, para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, pero yo ya no voy a practicar ese mismo pecado, me guardo para el Señor. Amén. Y eso sí tiene que ser tajante y yo no puedo darme la libertad de decir, bueno, y sí, total, pues que no, mis amados hermanos, no hay vuelta atrás y nos vamos a guardar en el Señor, para el Señor en santidad. En Cristo. Segunda carta de Juan. La introducción nos dice que en las siguientes dos cartas son escritos más breves en el Nuevo Testamento. Son cartas muy chiquititas. Cuando empieza a leer la Biblia y está desanimado porque dice, ay, voy en Génesis, en Éxodo, pues estoy en Salmos, 150 versículos y voy en el 3. Bueno, vaya y lea Primera de Juan o Segunda de Juan. O lea Tito, Filemón. Ay, ya leí un libro y se anima y ya se regresa. Y se regresa de nuevo a Salmos, ¿no? Y ya como que agarra aire. Ya leí un libro completo de la Biblia. Tan solo con el Salmo 119. Sí, el nombre. Y entonces, pues, para que no pierda el ánimo, vaya a Filemón y luego se regresa otra vez. Ajá. Y luego dice, el marco histórico de Juan en este año del 90 alrededor de Cristo, que fue cuando la escribió, abundaban los falsos maestros. Dice, los falsos maestros viajaban en la región a expensas del bienestar material y espiritual de la iglesia. Ay, esto le suena parecido, semejante, similar. Ay, yo no voy a tocar a tu iglesia si no me dan una ofrenda de tantos ceros.
O yo no predico si no me hospedan en tal hotel y no sé qué, ¿no, mis amados hermanos? Pablo llegaba a las casas y decía él que llegaba a trabajar para no ser gravoso. Es más, le decía, ahorren con tiempo por si llegan a necesitar, me dan porque no quiero ser gravoso. Pablo tenía un oficio, él trabajaba cuando llegaba. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no venimos a hacer carga para nadie. El reino de Dios tiene que ser extendido sí o sí. Claro que para tener un edificio y un lugar donde congregarnos necesitan recursos, pero si usted no lo da, Dios es capaz de proveer para tener un lugar específico. Así que usted ni siquiera se preocupe, ocúpese de cumplir con Dios, con sus diezmos, con sus ofrendas y déjele a Dios y al administrador que el Señor le va a rendir cuentas, le va a pedir cuentas y el Señor se encarga de eso. Lo que sí o sí, nuestra discusión es que yo tengo que llevar el evangelio con mis propios pasos, con mi propia boca, con los recursos que a Dios a mí me ha dado, porque cada uno de nosotros somos llamados a llevar el evangelio a toda criatura y a ser discípulos. Llámese mi vecina, mis hijos, mi suegra, mi nuera, lo que sea, yo tengo que llevar al evangelio a donde yo estoy. En la fila de las tortillas, buenos días, Dios le bendiga. Y pues Dios le bendiga, ¿por qué? Si estamos en la... Ay, que, y luego pregunta, cuando usted dice Dios le bendiga, de voladita me dice, ay, que el clima, qué calor, ¿verdad? No alcanza el dinero, y uno tan enfermo, y que sí en la casa, y entonces empieza la historia a desgranarse el maicito, y entonces ahí está. Míreselo, ya está, dice la palabra que la mies es mucha y los campos ya están blancos. Nomás mire, hermano, para ir a cegar y a decirle, el Señor te ama, el Señor quiere traer bendición a tu vida, el Señor puede salvarte, puede traerte a gozo en medio de la aflicción, bla, 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 y empieza a evangelizar. Tómele como el clásico aquí en los domingos, tómele su teléfono y empiece como tipo pastor. Buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿no? Y empezamos a evangelizar, que no se le escape uno. Darle El tiempo con Dios, una alabanza, empiece a predicarle con mucho amor. Ajá. No le da de bibliazos, no le diga, por eso te está, no, por eso no le está pasando nada. Dios le ama y por él también murió. Y aunque le caiga gordo el vecino porque pone la bocina volteada para su casa, Cristo murió por él y también necesita salvación. Yo le digo, tenía un vecino que, ay, Padre Santo, hacía eso. Yo le decía, Señor, bendícelo, porque rentaba al lado de mi casa. Bendícelo para que pueda comprar una casa, Señor. Llévatelo en bendición, que te conozca y llévatelo lejos de mí. Pero yo oraba a ese Señor, ya estoy harta de ese vecino, no sé qué, y hasta que empecé a orar dije, lo voy a bendecir. Oraba mal, por eso no recibía. Empecé a bendecirlo y el Señor se lo llevó. Espero que tenga su propia casa, porque le dije, Señor, que cuando él se vaya para su casa, que ya no pague renta, pero llévate. A veces pedimos y no recibimos porque yo estaba pidiéndole muy enojada hasta que oramos para que Dios lo bendijera. Versículo clave es el versículo 2 que dice, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Fíjese, ¿quién va a estar con nosotros? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Dice palabras claves de esta carta, la verdad y caminar. ¿Con quién voy a caminar? Con Cristo, en Cristo. Amén. Y dice, en lugar de su nombre, Juan utilizó la palabra anciano. Dice la señora elegida y sus hijos representan a una iglesia local en la cual Juan había ejercido influencia, y Juan les advierte sobre los falsos maestros, a ellos y a nosotros. En este bosquejo, bueno, ¿cómo se desglosa la carta? Pues en el saludo, en el caminar en un amor obediente. Nosotros necesitamos obedecer a Dios. Dice, debemos evitar los falsos maestros y la conclusión. Recuerden, mis amados hermanos, van a venir falsos maestros. A veces cuando está predicando alguien, a veces yo misma al calor de la emoción, a veces luego siento que se me va una palabra que no aplicaba y después me quedo pensando, yo dije esto, y cuando estoy consciente en el momento, me regreso y lo corrijo, pero a veces no lo hacemos y muchas veces le puede pasar a un predicador así. No es que esté queriendo decir algo mal, sino solamente que tuvo un error, ¿no? Al momento de hablar. A eso se refiere la palabra cuando dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Somos falibles, nos equivocamos. Ajá. El problema está cuando están enseñando algo distinto y que nomás no cae y no cuadra y no tiene nada que ver con la palabra. Y a veces no hay que tener tanto discernimiento, pero cuando usted tiene comunión con Dios, el mismo espíritu le da a su espíritu, eso no es.
Y de volada usted empieza a decir como que eso no me gusta y empieza a desechar. Y mi amado hermano, eso es real. Pero para eso necesitamos comunión. Amén. Ahora, dice, la importancia de la segunda carta de Juan es que los anticristos estaban en el mundo y procuran engañarnos. La obediencia y el amor son fundamentales e inseparables en nuestro caminar con Cristo. Sin amor, no somos nada. Y la tercera carta habla sobre las nuevas congregaciones que dependían de la hospitalidad de los creyentes. Recordemos, mis amados hermanos, la iglesia debe ser hospedadora. Cuando haya convenciones, congresos y le inviten, alguien puede recibir gente en su casa. Los varones reciben, los jóvenes adolescentes, varones, si sus padres les permiten, reciben varones en su casa y les dan un lugar donde estar. Las señoritas que son de señoritas de casa pueden recibir señoritas o hermanas adultas. Los matrimonios, igual, matrimonios, varones o mujeres, siempre y cuando su esposo y esposa estén de acuerdo, ¿sí? Porque es bien importante que reconozcamos que cuando hay personas ajenas a nuestra casa, la dinámica familiar se altera. Pero si usted tiene niños y es muy inseguro, pues agarra a sus niños, lo lleva a su recámara y presta la recámara de sus hijos, pero usted se tiene mucho cuidado de cuidar a su familia y de abrir sus puertas a otros hermanos en la fe. Recordemos que cuando hay congresos, eventos y cosas así, pueden venir muchos cristianos creyentes fieles y maduros, pero otros tanto que están en crecimiento o que no han madurado en la fe. Y nosotros no lo sabemos hasta que los tenemos ahí. Por eso no debemos evitar ser hospedadores, pero sí debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí me explico con esto? No quiero entrar en tantos detalles, pero creo que se entiende, ¿verdad? No debemos de dejar hacer una cosa sin olvidarnos de la otra. Ahora bien, nos dice, el propósito es elogiar a Gallo por su hospitalidad y animarlo en su vida cristiana, reprobar la mala conducta de Diósferes. Diósferes es un hermano ahí que andaba haciendo cosas, ¿verdad? Y presentar a Demetrio como el portador de la carta. ¿Cuál es el versículo clave de la tercera carta de Juan? Dice que es el versículo 5 del capítulo 1. Amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Recordemos, tenemos que prestar servicio, debemos ser hospitalarios, pero también necesitamos ser prudentes, ¿ok? Que no se nos olvide. Ahora el contenido, mande. El contenido proporciona instrucciones en cuanto a la hospitalidad que se debe ofrecer a los viajeros cristianos y asimismo prohíbe la hospitalidad a los falsos maestros. El bosquejo se divide en la alabanza a Gallo, en la advertencia contra Diósferes, a la alabanza de Demetrio, que era otro servidor, y la conclusión. ¿Cuál fue la importancia de esta carta? Bueno, que si vamos a vivir en la verdad del evangelio, debemos buscar formas de apoyar a los pastores, a los obreros cristianos y misioneros de hoy en día. Todos los cristianos deben trabajar unidos para sostener la obra de Dios, tanto en su país como alrededor del mundo. ¿Ok? Hasta aquí